propósito que Dios nos ha mandado a hacer y perdemos esa devoción de buscar al Señor con intensidad, de predicar el evangelio a tiempo, fuera de tiempo, de servir a Dios en lo que nos ponga, a veces ya no con la misma fuerza, ¿verdad? Porque para los que han comenzado desde hace 20 o 30 años sirviendo al Señor, cuando comenzaron, pues, predicaban hasta 2 o 3 veces y no sentían nada. Hoy predican 1 o 2 ocasiones y ya se siente el desgaste, pero no se pierde la pasión por hacerlo, ¿verdad? Entonces eso es ejercitarse para la piedad, en la vida de oración, en la vida de adoración, en el amor por las misiones. Hay una historia de un misionero que a mí me gusta mucho que se llama David Livingstone, que dicen que ese hombre también deja su país y se va a África, y dicen que lo primero que encuentra al predicar el evangelio, se aventó 3 meses en barco, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había avión, pero se iban en barco, 3 meses, y adentro del barco durante el trayecto había tempestades en el mar, y dice que él era un hombre que aprovechaba el tiempo para buscar a Dios en medio de ese trayecto de 3 meses de viaje, y predicaba el evangelio, e instruía a la gente, y dice, y llegando a África, dice que se iba con los nativos a predicarles, y lo primero que se encontró no fue una buena audiencia, sino una oposición difícil. Y dice que cuando va a predicar el evangelio, se le avienta un león y lo deja marcado en su brazo, y así quedó marcado por el resto de su vida, porque fue a predicar allá. Imagínense si David Livingstone hubiera perdido la devoción y la pasión por las misiones y por las almas. Pero dicen que este hombre le dio malaria a este misionero, pero no perdía en su corazón, no se desenfocaba de lo que Dios le había mandado a hacer, y tenía una devoción en su corazón por los nativos de allá de África, de tal manera que dicen que cuando él se muere, los nativos dice que lo abrieron, le sacaron su corazón y le dijeron a sus familiares, llévense su cuerpo, pero déjenos su corazón, porque él era un hombre que tuvo amor por nosotros y nos vino a predicar el evangelio. Dejó su cultura, dejó su tierra, dejó incluso sus comodidades para venirnos a predicar el evangelio. Llévense su cuerpo, entiérrenlo allá, pero su corazón nos los quedamos nosotros. ¿Y eso de qué nos habla? De un hombre que no se enganchó a los mitos, a las discusiones interminables, a las fábulas, sino se ejercitó para la piedad, y fue un hombre que tuvo la valentía de llevar el evangelio con una pasión que incluso él profetizó y dijo, donde ahora se reúnen 4 o 5 personas, a futuro se van a reunir miles. Y hay un libro de un hombre que se llama Reinhard Bonnke, que escribió, que se llama Evangelismo con Fuego, donde ese hombre, Dios le pone una carga por África, y dicen que en sus audiencias tenía a veces hasta 1 millón de personas, medio millón de personas, los brujos se convertían, los niños eran sanados, los enfermos eran liberados, eran sanados, los paralíticos caminaban, los brujos eran libertados, quemaban, y él se acordó de esa profecía que dijo David Livingstone, ¿verdad? Donde hoy se reúnen 5, al futuro se reunirán miles, y se cumplió con este hombre Reinhard Bonnke, que predicó el evangelio. ¿Pero qué lo llevó a hacer eso? A ser personas que pensaban en grande. Si te han dicho palabras negativas como no predicas bien, no te salen las cosas, tú no naciste para esto, no te vamos a apoyar, no cuentas con mi apoyo, usted aférrese a Dios, agárrese de Dios y dígale, Señor, yo creo en lo que has puesto en mi corazón. Yo creo en lo que tú has puesto en mi mente, en mi alma, en mi espíritu. A Jesús también lo rechazaron, ¿verdad? La palabra de Dios enseña en los evangelios que él estaba predicando el evangelio, sanando a los enfermos, predicaba en Galilea, predicaba en diferentes lugares, y dice que los que se oponían se burlaban de él, le decían que estaba loco, le decían que tenía un demonio, que era un comelón y bebelón, que era un hombre que se sentaba con publicanos y pecadores, que era una persona que estaba generando un desorden en el pueblo. Y dice la palabra que tenía a gente que lo odiaba y que lo envidiaban por su corazón, que era un corazón que anhelaba hacer la voluntad de Dios. Y dice que lo menospreciaban y que buscaban la manera de cómo matarlo, de cómo dañarlo y de cómo detener lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Imagínense si Jesús hubiera hecho caso de todas esas manos que lo señalaban y que le decían, eres un falso profeta, tienes un demonio, eres un hombre que engaña al pueblo. Lo menospreciaban, lo rechazaban. Y Jesús, cuando estaba ejerciendo su ministerio, tenía 33 años, es decir, era un joven. Y los ancianos, los que estaban ahí, los sacerdotes y los que enseñaban la ley, lo veían en poco, pero era un hombre que sabía
confiar y aferrarse a lo que Dios le había puesto en su corazón, y había un fuego, y él decía, mi comida no es esta comida, ¿verdad? Cuando sus discípulos le llevaban de comer, él decía, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Vayamos y prediquemos el evangelio, vayamos al otro lado, pasemos al otro lado, liberemos a este demonio, sanemos a este leproso, libertemos a esta prostituta, sanemos a este enfermo. Él era un hombre apasionado, un hombre lleno de Dios, que no permitió que el rechazo y que la gente que lo tenía en poco deteniera lo que Dios había puesto en su corazón. Así es que a los que nos están escuchando, nuestros hermanos, tengan el ánimo, el corazón puesto en Dios, que si alguno les ha negado el apoyo, la ayuda económica, espiritual, moral, ¿verdad? Les han dejado dar aliento, hoy el Espíritu Santo los anima, y que aunque a muchos no les guste o no apoyen el anhelo que ustedes tienen de servir, de creerle a Dios, Dios está gozándose con ver nuestro corazón, que le estamos creyendo a Dios. A veces con ciertas situaciones que vivimos, a veces no tenemos el recurso, pero si confiamos en Él, Dios nos sorprende, Dios nos provee para llevar adelante su misión. Así es que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Me encanta la palabra ejemplo, aquí que ocupa el apóstol Pablo en griego, tupos o tipos, porque significa un modelo o una figura, ¿verdad? Pero también esta palabra ejemplo viene de una raíz que significa heridas o cicatrices. Para que tú seas ejemplo en tu generación, para que tú seas una persona que los demás vean y digan, qué tremendo lo que Dios hace con este hermano, con este matrimonio, qué extraordinario lo que Dios hace con este matrimonio. Para que tú seas un ejemplo, tú primero tuviste que pasar por heridas, por cicatrices, por momentos de agonía que te llevaron a un tiempo de desánimo, por una enfermedad. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos testificar que hemos pasado muchísimas veces cumpliendo el llamado de Dios, que se enferman nuestros hijos, que nos robaron algo, que alguien nos traicionó, que alguien habló mal de nosotros, que alguien nos quiso poner el pie, que alguien no creyó en nosotros, y a veces se convierten en heridas, ¿verdad? En nuestro corazón. Pero yo entiendo algo de parte de Dios. Para que Pablo fuera un ejemplo de un misionero, él tuvo en su cuerpo las marcas de Cristo, dice la palabra. En mi cuerpo tengo las marcas de Cristo. En mis espaldas, los látigos, los azotes, las burlas, ¿verdad? Las persecuciones, las debilidades, las afrentas. En mi cuerpo tengo las marcas, y por eso él podía decir con autoridad que él era un ejemplo de cómo servir a Dios cuando tenía abundancia, cuando tenía escasez, cuando comía, cuando pasaba hambre. Pero él decía, nada de esto me va a separar del amor de Cristo y de llevar adelante la misión por la cual Dios me ha puesto en esta tierra, de llevar el evangelio a la gente, a los gentiles. Entonces, hermano, para que tú seas un ejemplo, todos los que estamos aquí, que llevan años en el ministerio, pueden testificar que para que sean un ejemplo y la gente a la que les sirven los vean como un ejemplo de fe, ustedes tienen cicatrices, heridas, dolencias, enfermedades, pérdidas, rechazo de mucha gente, pérdidas familiares, pero en medio de eso, ustedes son un ejemplo en su iglesia, en su generación, porque han atravesado los desiertos, las heridas y las pérdidas que a veces en el ministerio por cumplir la misión, enfrentamos. Pero me encanta también cuando dice en espíritu, es decir, nunca pierdas el espíritu, el amor por lo que haces. Nunca pierdas el amor por las misiones, el amor por la predicación del evangelio, el amor por la enseñanza, el amor por la adoración, el amor por la palabra, el amor a las almas, el amor al reino de Dios. Y cuando dice espíritu, significa el ánimo que nosotros debemos de impregnarle a todo lo que hacemos. No es lo mismo que prediquemos, ¿verdad? De manera monótona y aburrida, a que tengamos un espíritu lleno de la pasión de Dios para transmitir un mensaje, para ser ejemplo en nuestra generación. Entonces sean ejemplo, y que aún en medio de lo que están viviendo, el Señor nos está formando para ponernos como un ejemplo de la obra de Cristo en nosotros, ¿verdad? Para ser adoradores, servidores y ministros que le siguen creyendo a Dios. La gente te va a recordar no solo por tus palabras, la gente te va a recordar por tus hechos, por lo que dejaste en esta generación. La gente no solamente
te va a recordar por el hermano predicaba bonito, enseñaba bonito, te van a recordar por lo que dejaste en tu generación, por una obra caída, por un lugar donde no había evangelio y tú fuiste con el Espíritu de Dios, con el ánimo y con la valentía y te plantaste y alcanzaste a esas 5 almas para Cristo. Te van a recordar por eso, no solamente por tus palabras, sino por tu amor por esas almas, ¿verdad? Y, y número 4, quiero que vayamos por favor ahí. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice acá, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, para que nosotros seamos personas, servidores que vuelan alto, que le creen a Dios, que seguimos soñando con la obra, hacer la obra de Dios. A veces nosotros podemos ver en nuestro camino a gente preparada, pero que ha descuidado esa llama del amor de Dios en el corazón. Fíjese lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no descuides el don. Cuando usted estudia esta palabra en el griego, no descuides, en el griego es la palabra ameleo, que significa no te desconectes, no te apartes y no te preocupes más por otras cosas que por tu comunión con el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra no descuides el don, charis, habla del don que es Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y esto me conecta con el mensaje de Juan a la iglesia de Éfeso, que Dios le dio a través del Espíritu Santo al apóstol Juan, a la iglesia de Éfeso, en esta misma congregación, donde pastoreó, la fundó Pablo, la pastoreó Timoteo y después el apóstol Juan, que dice, yo conozco tus obras, tu ardua labor, tu trabajo, yo conozco todo lo que haces, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, por tanto, de donde has caído, ¿verdad? Arrepiéntete, has descuidado tu primer amor. Entonces, nosotros podemos ser gente de una trayectoria en el Evangelio, pero a veces incluso la misma actividad, el activismo, nos lleva a descuidar nuestro amor profundo por el Espíritu Santo y por el don de Cristo. Entonces, si Pablo le dijo a Timoteo que no lo descuidara, era porque lo estaba descuidando. Si Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aviva el fuego, es porque el fuego en su corazón se le estaba apagando. Entonces nosotros podemos tener conocimiento, teología, teoría, libros y libros, que es muy bueno porque Pablo está diciendo, ocúpate de la lectura, de la enseñanza y de la exhortación, pero si no lleva ese cuidado de la llenura del Espíritu de Dios y de la gracia de Dios en nosotros, nuestras palabras pueden ser huecas, nuestro conocimiento puede ser hueco, incluso puede ser hasta impositivo. ¿Cuánta gente no con volar alto a las naciones, a nuestras comunidades, a nuestras congregaciones, que seamos gente llena de fe y que eso transmitamos a nuestra generación? Señor, yo te pido en esta noche que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a través de este medio, de estas plataformas que estamos conectados, Señor, en las distintas naciones, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, nos anime, Señor. Padre, si alguno tiene alguna necesidad física, alguna dolencia que le ha impedido servir, Señor, te pedimos que lo sanes, Señor, que tú lo toques, Padre, que tú seas llenando su espíritu de sueños nuevos para ir adelante, Padre. Te pido que derrames tu gloria, Señor, y que tú toques cada nación. Estamos orando por Cuba, Señor, en medio de esta necesidad económica, en medio de esa necesidad, Padre, Señor, de medicamentos, de trabajo. Tu mano poderosa se derrame en esa nación, Señor, de una manera gloriosa, Padre. Oramos por Bolivia, Padre, que tú sigas levantando, Señor, el ministerio de Castillo del Rey y los sorprendas de una manera gloriosa en toda necesidad, Padre, física, en sus familias, en sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, por Brasil, Padre, por esa nación, Señor, que ha dado tantos ministerios y tantas iglesias de impacto, Señor, que tu amor nunca se apague en esa nación, Señor, y que vaya en aumento, Padre. Pedimos porque esa gloria siga creciendo, siga abundando en nuestro corazón la gracia del don de Cristo, Señor, y que, Padre, si alguno está pasando
por una etapa de desgaste, de cansancio exhaustivo, de agotamiento, que tú renueves sus fuerzas, que tú renueves su ánimo, que tú renueves su corazón, Señor, y que quites los límites y las fronteras y las barreras, Padre, que hay en ellos, Señor, y que todo el conocimiento que has dado a cada uno de tus hijos, toda esa preparación, se ha llevado a esas naciones, a esas almas, a esos corazones, a esas vidas, y que el poder de tu Espíritu se siga derramando de una manera especial y poderosa en cada uno de tus siervos que están en esta noche, Padre. Los bendecimos, sigue extendiendo este ministerio, Señor, en esta plataforma, sigue derramando tu gloria, sigue derramando tu unción, sigue tocando las vidas de esos niños que son ministrados a través del ministerio en Costa Rica, Señor, a través de ese ministerio, Padre, en Argentina. Síguete moviendo, Padre, en medio de la crisis económica, Señor, tu poder se derrame, se multiplique, Señor, todos los recursos y la gracia de Dios abunde en cada nación, en el nombre de Jesús, Padre. Sigue llevando. Inclinaban ante él, pues está viendo un sueño en donde a futuro, como lo vemos en el relato bíblico, se vino un hambre, ¿no? Y toda la historia que sabemos de José, y dice, y José soñó un sueño, y vemos cómo Dios a lo largo de su vida lo prosperó en la cárcel, lo prosperó en la casa de Potifar, lo prosperó en Egipto, para poder ser un recurso y darle de comer a la gente, al mismo pueblo judío, en medio de la hambruna, ¿no? Entonces, incluso en el mismo ministerio podemos corrompernos, ¿no? Lo que nuestra naturaleza, como la temática que él tocó ahorita, ¿no? Cuando nosotros no llevamos nuestra naturaleza pecaminosa a Cristo, pues obviamente siempre vamos a ser personas que van a perjudicar el entorno o el lugar donde estemos, seas una iglesia pequeña, seas una iglesia grande, estés en una nación pequeña, una nación grande, pues si no hay un corazón sano de bienestar, que tenga anhelos buenos de parte de Dios para bendecir, pues siempre vamos a distorsionar las cosas, ¿no? Y vamos a dañar el